teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles. Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. Logró que la Argentina pueda llegar a un acuerdo de políticas con el Fondo Monetario Internacional sin que haya políticas de ajuste. No nos impone llegar a un déficit cero. No nos impone llegar a un déficit cero. ¿Quién tiene la cara para decir que no va a haber ajuste si tenemos que pagar 44.000 millones de dólares? Creo que Alberto Fernández es un error histórico. Esto va a terminar de pulverizar la base electoral del Frente de Todos. Yo encontré un montón de discursos mirando cosas esta semana que me contaban que bueno que era ir al default. La verdad que no lo entiendo, ese tipo de situaciones. Se sienten impacientes, pónganse a laburar, muchachos, vamos ya la sacamos entre todos porque no sale de otra manera. Todavía no sabemos, no aparecieron todavía precisiones sobre cómo se iba a producir. En el comunicado del fondo hay algo vinculado al tema de corrección de tarifas y de subsidios que el ministro puso en duda en la conferencia de prensa. Entonces, hasta ahora el silencio de la vicepresidenta aturde. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los lunes, ¿Qué tal, Eduardo? 23 ¿Qué tal? horas, Buenas ¿no? O noches. pasaditos, 23:04. Sí. Que tome nota. Que tome nota. Efectivamente, así nos vamos en correspondencia con los 4 minutos Eso. que recibimos el programa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Me alegro. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, muy bien. A vos Muy te bien. fue muy bien. Excelente. Muy linda la barba, ¿eh? Muchas gracias. Sabía que te iba a gustar a vos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jamén? ¿Cómo va? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Bueno, a ver, antes de empezar, está con nosotros Rogelio Frigerio, uno de los, además de parlamentario, uno de los ganadores de la elección, de las dos elecciones en Entre Ríos el año pasado. Pero antes de hablar con Frigerio, recién veíamos lo que el clip que pasamos recién, que se titulaba La soga en el cuello, ¿no? Sí. El presidente dijo esto el viernes con la idea de que el acuerdo con el fondo implicaba un alivio y la posibilidad de sacarse esa soga. Bueno, esa soga se la volvieron a poner esta tarde. Sí. Pero no el Fondo Monetario, porque para eso falta, sino por la renuncia de Máximo Kirchner, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos. Renuncia a la jefatura, no renuncia como diputado, pero es una renuncia que se produce 48 horas después del anuncio del presidente, 24 horas antes de la salida del presidente, al que seguramente es uno de los ejes más importantes que ha hecho en estos 2 años, que era Rusia y China, en un momento donde además la vicepresidenta, que es la madre del ex jefe de la bancada, ha guardado absoluto silencio sobre qué opina del entendimiento que se ha firmado con el Fondo Monetario, o que se está por firmar con el Fondo Monetario. Es decir, un contexto muy complicado que me parece que uno lo tiene que analizar, obviamente en el plano del acuerdo, porque yo me pregunto, y les pregunto a todos, digo, ¿el presidente tendrá ahora la fortaleza en el Congreso? No en lo individual, digo, en la fuerza de votos en el Congreso para aprobar ese acuerdo. ¿Esto significa el comienzo de una crisis de gobernabilidad por la fractura o el quiebre del Frente de Todos? ¿Así se va a llegar al 2023? ¿Cuántas preguntas, no? Bueno, digo, lo hemos hablado, Sí. Esto era medio cantado. Me parece que el acuerdo con el fondo aceleró los tiempos. Yo creí que esto podía ocurrir cuando el tema llegara al Congreso.
Bueno, evidentemente Máximo Kirchner tiene otra mirada de los tiempos y hoy tiró esta bomba a media tarde. Sí. Sí, aparte, bueno, la soga al cuello era el viernes, otra declaración del presidente del Banco Central, Miguel Pesi, diciendo que teníamos 2 precipicios por delante. 2 precipicios, sí. Uno ahora a fin de marzo y el otro a fin de año. Y bueno, acá los precipicios, por lo menos en materia política, comenzaron mucho antes, ¿no? Así es. Con un presidente que aparte, bueno, dio una respuesta que me parece que era la que mucha gente estaba esperando, que dijo: la vicepresidenta no está de acuerdo con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia de la Cámara de Y también dijo Ahora que, ya no dijo nada. También dijo que tenía matices respecto del acuerdo que se había firmado con el entendimiento con el Fondo Monetario. Yo quiero hacer una observación. Es de forma, absolutamente de forma, pero no dejó de llamarme la atención que el presidente haya ido al estudio de un canal siendo presidente. Yo no recuerdo de la Rúa en adelante que haya ocurrido una cosa igual. Fue una vez Néstor Kirchner a 678 cuando era la televisión pública. Sí. Me llama la atención y quizá lo que demuestra es la premura que tenía el presidente por dar alguna señal después de lo que había representado en términos de impacto político y de lo que representa hacia adentro del gobierno la renuncia de Máximo. Hay un elemento que es importante, que es el viernes, cuando el presidente anuncia este entendimiento con el FMI, empezó a ver nuevamente en el albertismo, es palabra que a vos no te gusta mucho que se use, pero empezó otra vez Es a una ponerse... ficción, pero también... No, decían que la ficción pasaba a la realidad y empezó a barejarse en algunos lugares de discusión el tema de hablar otra vez de la reelección de Alberto Fernández. Esto muestra lo poco que está tamizado en el seno del Frente de Todos las distintas realidades, porque hacer este análisis el viernes, cuando el lunes a la tarde Máximo lo llama al presidente y le dice: me voy de acá. Me voy como jefe. Me voy como jefe de presidente del bloque. Bueno, pero era el presidente del bloque. O sea que, no es como un presidente del bloque se corre y pasa a ser un diputado llano. En cualquier fuerza política sería un drama. Y otro elemento que surge en las últimas horas con fuerza es, tanto Alberto como en la Cámpora misma, están diciendo: Cristina no apoya lo que dijo Máximo, ¿no? Cristina no apoya lo que hizo Máximo. Entonces, es difícil pensar en un movimiento tan vertical como el cristinismo que pueda pasar algo de eso. Hay que estar atento, para mí, por lo que vos decías, mañana a las 22 el presidente parte una semana Rusia, China, Barbados. Presidenta es Cristina. Cristina presidenta, con lo cual quizás se evaluó que no podía haber una crisis con una carta o un tuit de Cristina cuando le quedaba una semana a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Se acabó acá esta historia o dentro de una semana habrá una reacción de Cristina? Me parece interesante lo que planteas, Pablo, pero aparte, esto, la primera parte, ¿no? El tema de que el albertismo empezó a decir, bueno, ya acá reelección y este tipo de cosas, me parece que es el reflejo también del alivio que se sintió el viernes cuando, bueno, repuntaron los bonos, bajó el dólar. Pero va a ver qué pasa mañana, ¿no? No, bueno, desde ya que mañana te puede tener un impacto muy, muy fuerte todo esto, porque puede ser la contracara de todo lo que pasó el viernes, pero el viernes llegó una situación de alivio que mereció el apoyo, el respaldo de los empresarios, de los mercados, y decir, bueno, Argentina va a pagar, no va a entrar en default, que me parecía que era como que empezó una nueva etapa, mucho más aliviante y que duró 72 horas. Nada. Pero Jazmín sabe quién viene en lugar. No, eso no lo saben ni los propios diputados del Frente. Algo tenés pero dando vuelta. Sí me parece importante, en base a lo que ustedes decían de, bueno, ¿en qué se va a mirar ahora? Una de las cosas que se va a mirar es qué puede pasar adentro del Frente de Todos. El Frente de Todos tiene 118 diputados que hoy se enteraron minutos, los que tuvieron suerte se enteraron minutos antes de que el comunicado el comunicado de Máximo Kirchner se publicara. Otros se enteraron cuando se publicó, igual que vos, que yo. Es un estilo familiar, porque cuando Cristina publica las cartas no anuncia, no avisa que va a publicar No, una pero carta. cuando uno es presidente de un bloque, digo, hay 117 que responden a uno, quien sí sabía fue Sergio Massa, que durante el día estuvo hablando, tratando de convencerlo de que no, al menos 5 llamados entre Sergio Massa y Máximo Kirchner existieron. Según, como decía Pablo, ¿no? Lo llamativo es que desde el propio entorno de Máximo Kirchner reconocen que todos le dijeron, no lo hagas, digamos.
desde Massa, desde el presidente, supuestamente Guado de Pedro, el ministro Cristina del Interior, Kirchner. el ministro del Interior, uno de los renunciados. falso. La otra vez, está puesto, ellos dicen renuncia puesta a disposición. Cerca de Guado de Pedro te dicen esto, que él le dijo que no tenía que hacer eso. Entonces lo están tratando de circunscribir en una decisión personal de Max. Claro, exactamente. Eso es lo que decían, una decisión personal y que por eso él se corría. Ahora, esto genera dentro del bloque un montón de incertidumbres, porque más allá de cuántos campos hay, que pueden ser 15 o 20, sumando aliados muy cercanos que por ahí no están afiliados, pero funcionan casi como, había un montón de sectores, por ejemplo, del lado de Grabois o algunos, no sé, la corriente clasista combativa, que tiene 2 diputados, pero todos votan a la hora de tratar lo que sea, que estaban disconformes con esto, con el preacuerdo, el anuncio del acuerdo, pero estaban dispuestos a obediencia del espacio y demás. Con esto se abre una vía libre que todos reconocen. Ahora con esto no sé cómo voy a votar, voy a ver qué pasa mañana. ¿Y quién va a ser el nuevo presidente? ¿Quién va a poder nuclear a todas estas facciones y con el peso suficiente que además, tenía por ahí Máximo? Vos además lo sabés mejor que nosotros. Además hay una ley que se sancionó durante este periodo por la cual todo acuerdo que se haga con el fondo debe ser convalidado por las dos cámaras. La pregunta es, ¿con qué piezas si hoy se produce esta diáspora dentro del oficialismo? Yo tengo un elemento, déjame darte un elemento. Cristina viajó a Honduras los otros días, ¿no es cierto? Sí. Ustedes lo contaron en el programa pasado. Una clase de narcotráfico, digo. Exactamente. Bueno, hay un diputado que fue a ese viaje y que va al viaje del presidente a Rusia, China y Barbados, que tiene muy buena relación con Cristina y que es amigo personal del presidente. Vos lo sabés. Eduardo. ¿Qué va a ser el Eduardo futuro? Valdés. ¿Vos decís que va a ser reemplazante de Máximo? Yo lo que digo es, suena. ¿Cómo lográs alguien que unifique a estas tribus y que pueda conseguir, como decía Jazmín, los votos que necesita para aprobar esto? Que, como vos decís, efectivamente, tiene que aprobarlo el Congreso. Ojo con el rol de Eduardo Valdés. No digo que sea. No, pero quiero Eduardo ver. Valdés es uno de los que suena. Lo cierto es que, por más que quien sea, ya no van a votar. O sea, por más que no se quiebre el bloque y se arme otro bloque, van a quebrarse a la hora de votar. Porque después de esto, Máximo no va a poder votar a favor. Se va a abstener o va a estar ausente y con él varios. Digo, va a haber un quiebre que va a estar por más que se separe o no se separe el bloque. La cosa es también si después se va a seguir representando esto. Y quien agarre si es Valdés o no, tiene una papa caliente que es muy difícil. Y no hay una figura de peso que diga, bueno, ahora es obvio que Cecilia Moró, se hablaba también, es la vicepresidenta, es de un estilo más masista, dice, la lógica indica que tiene que ser alguien que ahora sí defienda las políticas del gobierno. Máximo no es la primera vez que se sentía muy incómodo con un proyecto que tenía que defender. Le pasó con el primer presupuesto que tuvo, el de 2020 para 2021, que no cerró el debate. Bueno, vos lo debes saber también. A mí me contaban que del temario que envió el presidente Extraordinarias, había varios proyectos que eran de Matías Culfas y que Máximo los tenía cajoneados. Bueno, ahora ese temario Extraordinarias. Hoy, no, mañana, 1 de febrero, empieza, ya lo he pasado, no, empieza el temario Extraordinarias. Esto es muy difícil porque ahora arranca. Con esto la verdad es que es muy difícil, no tienen ni presidente el oficialismo de bloque para ver qué proyectos sí, cuáles no, qué comisiones. Hoy dijo el presidente en la entrevista que mencionaban que mañana iban a conversar a ver quién toma. ¿Quién podía ser? Vos decís que Tolosa Paz no. Es otra de las mencionadas. Yo digo que es muy nueva, que es la verdad, digo, acaba de asumir en esta elección. Sí, claro. Pero bueno, en el Senado Carolina Lozada logró una vicepresidencia también y es nueva, puede pasar. Pero ganó. En provincia no ganó. Tolosa perdió, pero ganó, Eduardo. No, eso es verdad. No aprendió la lección. Perdió, esa narrativa es cierto. Lo que pasa es que a mí me cuesta entenderla. Claro. Es un problema mío. Les propongo... ¿Qué cosa es la historia de la Cámpora y las renuncias, no? Vos decís, allá lejos y hace tiempo. Hace tiempo, 74, sí. Sí, me hace acordar, muchas cosas, ¿no? ¿Vamos a hablar con Frigerio? Así es. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar, muy amable. Gracias, por invitarme. ¿Le puedo hacer una pregunta muy cortita? ¿Y ahora? Una pregunta fácil.
Bueno, yo creo que la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque no le quita el sueño a los argentinos. Lo que le quita el sueño a los argentinos es ver un gobierno sin rumbo, es un gobierno sin conducción, un gobierno que se enfrasca en estas peleas internas y que no resuelve los problemas de la gente. Eso es lo que le quita el sueño a los argentinos. Estas son cuestiones de rosca política interna del gobierno. Tendrían que estar acá. Tendrían que estar acá, cómo no, pero que claramente van en una agenda totalmente en paralelo a las preocupaciones de los argentinos, que tienen que ver con la inflación, con no conseguir un trabajo, con la educación de mala calidad que tenemos en el país. Pero, a ver, esos son los problemas. Yo estoy de acuerdo, pero convengamos en términos políticos, hacia dentro del gobierno y de la coalición que gobierna, es un impacto fuerte. Sí, pero tampoco es novedoso, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados nosotros, los argentinos, digo, a estas cartas del kirchnerismo despegándose, ¿no? Porque desmarcándose de los problemas. Y uno también, digo, los argentinos lo que queremos ver es a un gobierno, que es uno solo, porque el gobierno es uno solo, haciéndose cargo de gobernar, de resolver, o intentar al menos resolver los problemas. No podemos estar permanentemente viendo cómo se desmarcan, le pasan facturas a gobiernos anteriores, se pasan la pelota entre ellos y no se hacen cargo de empezar a trabajar en resolver los problemas de los argentinos, que están cada vez peor. Porque esto que están haciendo ahora, que a mi juicio es de una enorme irresponsabilidad, se da en el marco de un año muy complejo para la Argentina. El año pasado fue un año muy difícil para la gran mayoría de los argentinos, muy difícil. Y sin embargo, cuando uno ve los números, las estadísticas, ve que la economía rebotó, ¿no? Pero cuando uno analiza un poquito más, se da cuenta que el gobierno le puso anabólicos a esa recuperación por todos lados. 20.000 millones de dólares de reservas, entre las que quedaban del gobierno anterior, entre los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, entre la cosecha extraordinaria. 20.000 millones de dólares le pusieron a la economía. No está, eso no está este año. Brasil, ayudando con un crecimiento también muy importante, como siempre nos ayuda Brasil cuando crece, no creo que esté este año. Es decir, este año va a ser un año muy, muy complejo, muy difícil para los argentinos, y lo peor que podemos tener es a un gobierno enfrascado en estas luchas intestinas. Ahora, Frigerio, digo, bueno, el gobierno fracturado en esto, pero es como el primer plan concreto que tiene en los últimos 2 años en materia económica, es decir, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? ¿no? Es un plan. Yo si en algo coincido con Máximo Kirchner cuando leí su carta de renuncia, sí, es en que lo más probable es que esto funcione mal, es que esto no salga bien. Yo creo lo mismo, pero no por el fondo. Porque no tienen un plan, no tienen una hoja de ruta, no saben para dónde van, no saben lo que hay que hacer. Ni siquiera se ponen o tienen la predisposición para conversar con la oposición, a ver si juntos podemos encontrar una salida a estos problemas que llevan tanto tiempo. Es muy probable que esto termine mal, pero no va a ser por el fondo. Ahora tienen alguien menos a quien echarle la culpa, porque ya acordaron con el fondo, ¿no? Antes le echaban la culpa a la oposición, al gobierno anterior, al fondo. Ahora, ¿a quién le van a echar la culpa si esto no sale bien? Como muy probablemente no salga, si es que no hacen algo, no diseñan un plan de desarrollo que necesita la Argentina para salir adelante. Ahora, usted recién escuchaba la charla que teníamos con ellos y con Jazmín, y estaba este escenario de si va a votar el oficialismo este acuerdo. Ante eso, a ustedes se les plantea una historia de decir, bueno, nosotros tenemos, usted los calificaba irresponsables, tenemos que ser responsables y vamos a darle el aval al gobierno para que avance eso más allá de la que sucede en la interna del peronismo. ¿Qué van a hacer? Yo carta blanca al kirchnerismo no le voy a dar nunca. Un cheque en blanco, no se lo voy a dar. Quiero ver qué es lo que dice este acuerdo. Porque el Fondo Monetario tiene en sus antecedentes también una tendencia a proponerle a los países que aumenten los impuestos. Si este es el caso, yo no lo voy a votar. Digo, el país no puede soportar más presión impositiva. Así que yo quiero ver la letra chica de este acuerdo, porque ya hay contradicciones, ¿no? El presidente dice que es un acuerdo fenomenal, el presidente del bloque dice que fue un mal acuerdo. Bueno, espero poder estudiar, como todos mis colegas, la letra chica del acuerdo y en consecuencia dar una opinión. Yo era de los que creía que acordar con el fondo era evitar males mayores para la Argentina, y lo sigo pensando. Ahora, para votar esto, bueno, todos tenemos que analizar con mucho detalle qué es lo que el gobierno terminó acordando con el Fondo Monetario. Ahora, hay una discusión que se da en términos políticos y sobre todo se da dentro del propio oficialismo. De hecho, aunque no lo dice explícitamente,
parte de la argumentación que da Máximo Kirchner en su renuncia es este tema de ajuste sí, ajuste no, obviamente ajuste no. Digo, es inevitable pensar que la economía, y suena descarnado, pero es inevitable pensar que la economía argentina, por algún lado hay que ajustarla. Bueno. Lo cual no significa que hay que pensar a ver cómo hacemos para castigar al que está peor, pero por algún lado hay que ajustarla. Pero ¿y quién dice que la economía argentina no está ajustándose? Y se está ajustando de la peor manera. O el sector privado, o los trabajadores, o los jubilados no sienten que se ajustaron o que se están ajustando el cinturón todos los días. La economía argentina se está ajustando. Lo único que hasta ahora no se ajustó son los privilegios de un sector de la política en la Argentina, los privilegios de algunos sectores que la política apaña. Eso no se ajustó, pero la gente viene ajustándose hace mucho tiempo en la Argentina. Y el principal ajustador es la inflación. Una inflación que este gobierno usa para licuar precisamente el gasto público y las deudas que tiene especificadas. Esa es la verdad. El pueblo argentino se viene ajustando desde hace rato. Acá necesitamos otra cosa, necesitamos un programa que primero acepte y admita la realidad, porque cuando yo veo estas peleas internas, lo que veo es un gobierno que no se da cuenta la magnitud de la gravedad de la situación. Si no, no estarían en esta situación, estarían sentados las 24 horas para ver cómo salen adelante. Son el gobierno, la responsabilidad de gobernar la tienen ellos. ¿Cómo pueden estar pasándose carta cada 2 minutos a ver quién es más responsable o menos responsable de lo que está pasando? Tienen 2 años por delante. 2 años para la Argentina es muchísimo tiempo. Y van a ser 2 años muy difíciles porque, como dijimos al principio, en un año muy difícil para la Argentina, que fue el año pasado, tuvieron un montón de ayuda que ya no van a tener en estos próximos 2 años. Entonces, en lugar de estas discusiones y estas disputas de poder, ¿por qué no se sientan a pensar un poquito en la gente y en ver cómo pueden y podemos hacer todos para que la gente viva mejor? ¿Cómo juega en eso el silencio de la vicepresidenta? Bueno, también es especular a ver cómo hago para correrme de los problemas, cómo hago para no asumir responsabilidades, cómo hago para pasarle, así como le pasan la factura al gobierno anterior, también ahora se la pasan a una parte de este gobierno, que yo insisto, para mí es un único gobierno. Yo no voy a comprar esta idea de que cuando las cosas están mal me divido y después a ver si puedo aceptar, puedo apostar en la elección por una parte del kirchnerismo o del oficialismo y me despego de lo que hizo la otra parte. Este es un único gobierno y como tal tienen la responsabilidad de ponerse de acuerdo y ver cómo nos sacan adelante. Y la oposición va a estar a la altura de los tiempos y de las tremendas dificultades que hoy tiene la Argentina. De eso no les quepan duda. Ahora, el problema es el gobierno, claramente. Como ahora, alguno que está viendo puede decir, bueno, desde Juntos por el Cambio, que fue Cambiemos, no pueden hablar de tarifazo, no pueden hablar de ajuste, no pueden hablar de un acuerdo con el fondo de 45.000 millones que los hacían ustedes, ni pueden hablar de interna, porque hasta la propia Carrió, y usted le constaba porque Carrió le tiraba a usted, por ejemplo, también tenían internas. Entonces, desde algún lugar le pueden decir, ustedes critican esto, pero ustedes dejaron una herencia muy complicada en lo político y en lo económico. Es que si seguimos así, si la dirigencia política sigue enfrascada en pasarse la factura, pasarse los problemas, a ver quién es más responsable o menos responsable, quién tomó más o menos deuda, quién hizo un mejor o peor arreglo con el fondo. Para mí el peor arreglo con el fondo fue el de Néstor Kirchner, que le pagó en efectivo 10.000 millones de dólares, una deuda que era la más barata de las que tenía la Argentina en ese momento. Bueno, son opiniones, pero digo, ¿de qué le sirve a la gente que nos está mirando que los políticos nos pongamos a ver quién es menos malo? ¿Quién tiene más responsabilidades sobre un tema o el otro? ¿Por qué no nos ponemos a trabajar para ver cómo hacemos para salir adelante? Y por supuesto la principal responsabilidad es del gobierno, porque la gente lo votó para eso, para que gobierne, para que administre el Estado. Entonces nosotros como oposición tenemos que estar, por supuesto, con la mejor predisposición para si el oficialismo nos convoca, para discutir, debatir y tratar los temas que le quitan el sueño a los argentinos, sí estar presentes y intentar al menos empezar a encontrar una solución a estos problemas. Ahora, usted dice, digamos, las peleas internas que hubo en el gobierno, que es verdad, digo, Juntos por el Cambio las tuvo después de ganar las elecciones. Está igual de mal, digo, yo cuando veo dirigentes de nuestro espacio más concentrados en el 2023, en la disputa de liderazgo, en la disputa de poder, también lo critico, me parece que está muy mal. O sea, este es un año de nuevo muy difícil para los argentinos, además un año que no es electoral, y deberíamos estar todos concentrados, primero en los problemas
actuales que sufren los argentinos. Y después nosotros como oposición también prepararnos. Bueno, a eso eventualmente me refería. en el 2023 la gente nos da esa responsabilidad. ¿Qué es lo que ustedes tienen o qué es lo que ustedes visualizan respecto de, bueno, por dónde se podría ir en medio de una situación de una complejidad extraordinaria? Bueno, ¿por dónde Primero se podría...? admitir esa complejidad. Esa complejidad es monumental. Y son problemas que en muchos casos nos vienen acompañando desde hace medio siglo en la Argentina y lamentablemente cada vez estamos peor. Y lo único que no podemos hacer es repetir viejas recetas del pasado para enfrentar problemas que claramente esas recetas no han solucionado. Me refiero, por ejemplo, a las recetas que este gobierno aplica con la inflación. Tenemos que pensar en otra cosa. Lo que falta en la Argentina, lo hemos hablado en alguna oportunidad, es sentido común. Lo que la gente le reclama a la dirigencia política es un poquito de sentido común. Es ver cómo hacen otros países que les va mejor en determinadas cuestiones y tratar de hacer lo mismo. Es, de nuevo, sentido común. No es tan difícil, no es imposible resolver estos problemas. Hace falta sentarse, hace falta trabajar, hace falta profesionalidad y hace falta sentido común y también hace falta patriotismo. En la Argentina necesitamos patriotismo para empezar a resolver estos problemas. Frigerio, está más allá de la discusión, más allá de la política, vamos a ver qué futuro tiene, pero hay un principio de acuerdo con el Fondo Monetario que marca cosas de bajar el déficit. No lo sabemos menos. Todavía. Bueno, por lo menos lo que anunció el ministro de Economía el viernes lo que pasado. no sabemos es cómo. Sí. Bueno, pero está sobre la mesa la idea de Eso es razonable. ¿Cómo el país va a vivir indefectiblemente siempre con un Estado que gasta más de lo que recauda, cuando además recaudamos, o deberíamos recaudar muchísimo, porque tenemos una de las presiones impositivas más altas del mundo en la Argentina? Entonces, está claro que una de las madres de los problemas de la economía argentina es este Estado que recaude lo que recauda nunca le alcanza. Por supuesto que la política tiene que hacer un ejercicio de introspección, mirarse para adentro y ver a ver qué gastos no son indispensables, qué gastos no le llegan a la gente, qué gastos no le mejoran la calidad de vida de la gente, qué gastos están vinculados con los privilegios de la política o de algunos sectores que la política apaña. Ese ejercicio hay que hacerlo. Es importantísimo planteárselo. Y por supuesto que si el oficialismo de nuevo convoca a la oposición para hacer ese ejercicio, para hacer ese trabajo, hay que hacerlo, porque no se puede dilatar más ese tema. No podemos vivir toda la vida con déficit fiscal, porque el déficit fiscal, ya lo sabemos además, provoca o termina provocando la inflación, que es lo que la gente más sufre todos los días. Ahora voy sobre esto que se dice. ¿Me permitís una pero pequeñita para que la producción... Nosotros tenemos una placa, que me gustaría que Rogelio Frigerio la vea, de una editorial de un diario estadounidense de hoy. Y mientras la producción la busca... Washington Post, decís vos. Efectivamente. Muy bien. Y mientras la producción la busca, dale. Le quería preguntar, por esto que decía usted al final, hoy algunos en el gobierno le preguntan al presidente, le dicen al presidente, es el momento de empoderarte. Vamos a suponer que el presidente tomara esa actitud de tomar distancia del kirchnerismo y les dijera a ustedes, ahí tenés lo que vos buscabas. Sí. Argentina es adicta a la deuda y el FMI su proveedor. Bueno, digamos, no solo el FMI, digamos, los mercados han financiado durante muchísimos años y hemos engrosado la deuda porque hemos tenido financiamiento. Y cuando no hemos tenido financiamiento para precisamente cubrir esa diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta el Estado, hemos recurrido a aumentar los impuestos, así terminamos con una de las presiones impositivas más altas del mundo, o a darle a la maquinita de hacer peso del Banco Central, y así terminamos, ¿no? Con una emisión descontrolada que provoca una de las inflaciones también más altas del mundo. Entonces, el título es elocuente, es así, digamos, la Argentina, la dirigencia política argentina tiene finalmente que hacer este ejercicio que planteaba recién, un ejercicio de mirarse para adentro, de mirarnos para adentro del Estado y ver qué cosas, qué gastos no son indispensables, qué gastos no le llegan a la gente, qué gastos no le mejoran la calidad de vida a la gente y atacar esos gastos. Porque necesitamos además espacio para bajar los impuestos. La Argentina necesita alivio fiscal. Los sectores productivos de la Argentina están ahogados de impuestos y de trabas burocráticas y necesitan desplegar un potencial que todavía, y esta es la buena noticia de la Argentina, todavía ese potencial de la Argentina, y yo lo veo en mi provincia, en Entre Ríos, ese potencial está intacto. Ese potencial está esperando que alguien o algunos lo aprovechen. Y bueno,
ahí está la tarea que tiene la dirigencia política y sobre todo la oposición de cara al futuro. Le preguntaba, vamos a suponer que el presidente toma distancia del kirchnerismo y entiende que tiene que recurrir a la oposición para discutir el tema del acuerdo, pero discutir alguna de estas cosas que usted plantea. ¿Usted cree que sería un momento para sentarse en una mesa con el gobierno? Bueno, lo que pasa es que la pregunta es difícil porque ¿quién es el gobierno? Digo, ¿quién es el gobierno? ¿Es el presidente, la vicepresidenta, el presidente del bloque, el presidente de la Cámara de Diputados? Digo, ¿quién es el gobierno? ¿Con quién nos vamos a sentar? ¿Quién es el que conduce? Eso es algo que el gobierno tiene que determinar. ¿Cuál es la hoja de ruta? No sabemos hoy en la Argentina, y esto es lo que le quita el sueño a los argentinos. ¿Quién conduce y cuál es la hoja de ruta que tendría la oposición que eventualmente acompañar o sentarse a debatir? Entonces, es una convocatoria muy en el aire la que me estás proponiendo con la pregunta esa. Yo creo que el gobierno necesita determinar quién conduce y necesita también mostrar una hoja, ya no pide un programa económico, un plan de desarrollo, una hoja de ruta mínima. Hay que definir quién conduce. La discusión dentro del peronismo está claro que no la salda, no la saldó la última elección, no la saldó la interna, no la va a saldar una PASO, porque ya Máximo hasta parece estar mirando 2023. ¿No tienen un rol ustedes ahí? Bueno, tenemos que cumplir el rol de opositor. Nosotros, yo creo, somos una oposición responsable en la Argentina hoy, pero nosotros no podemos reemplazar al gobierno. Porque así no se maneja una democracia, un país, una república. Nosotros no podemos, ni siquiera tenemos los números en el Congreso, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores para tener una política propositiva, porque no nos alcanza. Después de esta elección lo que podemos hacer es ponerle límites al kirchnerismo, evitar que algunas locuras del kirchnerismo avancen, pero tampoco tenemos los números en el Congreso para, desde el Congreso, empezar a delinear ese norte que necesita el país, que no es claramente este al cual nos lleva el kirchnerismo. Pero nosotros no somos el gobierno, nosotros somos la oposición y creo que ese rol de opositor lo estamos cumpliendo con mucha responsabilidad. Sí. Perdón, me quedé. Le quería hacer una pregunta puntual, que usted, seguramente usted es economista, lo ha estado siguiendo. El papel de Guzmán, ya no como ministro de Economía, sino como ministro de la negociación, ¿cómo lo analizaría? A ver, usted... Es muy difícil para mí... Redondeemos. ¿Usted cree que lo que ha planteado respecto de lo hablado y convenido con el Fondo Monetario es como es? Bueno, todavía no sabemos Bueno, lo público que dijo, que declaró Martín Guzmán. Sí, pero ellos declaran, Martín Guzmán, el presidente, declara una cosa y Máximo Kirchner infiere que hay otros acuerdos y otras negociaciones que no son las que dicen ni el presidente ni el ministro. Así que yo espero, para hacer un análisis un poco más responsable, leer la letra chica de un acuerdo que es muy importante para la Argentina. Insisto, puede ser que haya previsto aumentar impuestos para cubrir ese bache. Yo eso no lo voy a acompañar. No va a ser la primera vez que el fondo propone una cosa así. Para mí eso está mal en la Argentina. No se puede seguir aumentando los impuestos. Lo digo como uno de los ejemplos. Sí, pero le digo, por ejemplo, ahora, la negociación, para mí es difícil también separar la negociación de todo el relato que hicieron todo este tiempo permanentemente sobre lo que iban a hacer, la defensa del interés nacional, etc. Y recuerdo que hicieron lo mismo con el acuerdo con los acreedores privados en el 2020. Era mucho discurso, mucho relato y terminaron acordando básicamente lo que pedían los acreedores privados en el 2020. Bueno, ahora parece que es algo bastante parecido. Entonces, creo que la Argentina no necesita estos discursos altisonantes, demagógicos, de nuevo, que le pasan factura a otros gobiernos, que no se hacen cargo. El kirchnerismo de los últimos 20 años va a haber gobernado el 70%. ¿Cómo hace para echarle la culpa a otro? ¿De qué se agarra para poder echarle la culpa a otro si gobernó el 70% de los últimos 20 años? Me parece que llegó el momento de nuevo de que el gobierno se haga cargo de la situación. Eso creo que es lo que está esperando la Argentina. Frigerio, usted es economista y aparte, arrancó diciendo que en 2021 tuvimos unos 15.000 millones de dólares más por las exportaciones, por los buenos precios internacionales, por los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional y demás. Esto no va a estar este año. El gobierno
el ministro de Economía, bueno, puso el foco en que, bueno, una devaluación no va a haber en Argentina. ¿Qué piensa de eso? Bueno, que va a ser muy difícil crecer, porque no están los dólares para comprar los insumos y lo que necesita nuestra industria, nuestro sector productivo para producir y generar empleo. Entonces, claramente va a haber una recesión importante en nuestro país. Si, por supuesto, el gobierno no logra recuperar la confianza a partir de un plan coherente, cosa que no se está viendo que ocurra, ¿no? Así que va a ser un año muy complicado para la Argentina y en ese contexto es que nosotros planteábamos que acordar con el fondo era evitar males aún mayores para los argentinos. Así que en ese sentido creo que el acuerdo es positivo. Por supuesto no es la solución y de nuevo planteo la coincidencia que tengo con Máximo Kirchner cuando leí su carta. Probablemente esto termine mal, pero no por culpa del fondo, porque acá falta una hoja de ruta, falta un plan, falta saber para dónde hay que ir para sacar a la Argentina de este pozo. Frigerio, lo cambio de tema. Hoy Patricia Bullrich se sacó una foto con Macri en el sur y hace unos días fue Larreta a verlo a Macri. ¿Cómo ve estos movimientos? ¿Cómo los lee hoy? A mí me parece que está bien, que dialoguen los dirigentes significativos, importante que tiene la coalición de la oposición, me parece sano, razonable, y sobre todo si se habla de los problemas de la Argentina y no se hablan de disputas de poder, liderazgos y cosas que yo creo que no es el momento de plantear. Me parece que si se juntan para hablar de cómo podemos aportar desde la oposición para que la gente viva mejor, para que en la Argentina se empiecen a poner, aunque sea arriba de la mesa, y a debatir los problemas de la gente, me parece que está muy bien. Yo siempre apuesto al diálogo, ¿cómo no hacerlo dentro de nuestro mismo espacio político? Frigerio, gracias por estar. De nuevo. Muy amable, Sí, muy amable. buenas noches. Nosotros vamos a, volvemos. a la barra. trinchera. Sí, efectivamente. Es lo Mientras la producción nos va a poner algo que alivia. Sí, alivia. La verdad que alivia. Porque, mira, tenemos acá lo que es la curva de contagios. Sí, efectivamente, la curva de contagios de la variante Omicron. Y como podemos ver, es como que el 25 de enero fue una especie de pico, ¿no? Sí, exactamente. Y viene sostenidamente, vamos a entrar mañana en el primer día de febrero, viene sostenidamente cayendo. Sí. Bueno, ojalá sea... Hoy tuvimos exactamente 43.472 casos. Es lunes, es cierto, Sí, es siempre cierto. uno pone ese... También es cierto que hay otro tema a tener en cuenta, me parece, y es que se está produciendo un recambio de vacaciones, ¿no? Sí. Hay que ver toda esa gente que viene de la playa, bueno, si en algún momento no se produce un... Igual en los centros de testeos ves eso, ¿no? Yo, por ejemplo, Notable, veías algunos es notable. hospitales que veías 4 cuadras y ahora yo ayer, por ejemplo, uno que tengo cerca era media cuadra, digo, lo ves en Sí, bajó los sensiblemente. hechos que evidentemente por suerte y esperemos definitivamente esto vaya hacia transformarse. No en sé algo si más. definitivamente, pero un poco que se ordene, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, pero no deja de ser una buena señal Ujú. que haya comenzado por varias semanas, por lo menos una semana y media, el descenso mejor que el fondo es, ¿no? Igual hay que seguir cuidándose, ¿eh? Hay No, que seguir absolutamente, cuidándose. Distancia, absolutamente. barbijo, ¿Vos le das con el fondo? Sí, podemos darle con el Yo fondo, le voy a dar, ¿eh? yo le voy a dar un poquito al tema de mañana y me va a ayudar Jazmín y Pablo. De la Corte. Sí, ¿no? mañana tenemos algo. Bueno, Mañana hoy el presidente. Mañana es martes y el jueves hay otra. la La contramarcha. contra. La contra. Después hablamos. Sí. Bueno, lo del fondo, lo que había anunciado el gobierno y que había sido un acuerdo es que, bueno, finalmente la Argentina iba a pagar. Pagó. Evitó el default, me parece Sí, que ¿te esto... puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No fue un poquito una puesta en escena? No digo que no haya detrás en marcha la posibilidad de un entendimiento. El fondo hizo la reunión que hizo para que la Argentina pudiera pagar y tuviera alguna espalda al gobierno para hacer ese desembolso. Puede ser, me parece que el fondo, ahí, bueno, ahí lo están viendo, lo que digo, la clave era no caer en default, me parece que esto hubiese sido una mala señal. Ahí lo que pagó fue 717 millones de dólares. De esos 717 millones de dólares hay
unos 500 millones de dólares que lo pagó con plata del propio Fondo Monetario Internacional. El resto hubo que poner. El problema es que, bueno, lo que había planteado Pese, ¿no? Los dos precipicios, no había más reservas, no quedan reservas en el Banco Central y por lo tanto el acuerdo me parece que descomprimió muchísimo. El acuerdo, como lo dijo el ministro Guzmán, 2 años y medio, que abre la puerta a que cada un trimestre venga una misión del Fondo Monetario Internacional a ver cómo llevas los números. Los números básicos son... Vos entendés lo que es eso para la vicepresidenta, ¿no? No, para la vicepresidenta y para cualquier, el tema es, arrancás este año, el déficit del año pasado anduvo por el 3 y algo, ¿no? Bajarlo al 2,5 este año y llegar a 0,9% de déficit en 2 años más. Eso sí, es tremendo. Y llegar en 2025 a déficit 0. O sea, tener equilibrado los gastos. Esto abre la posibilidad de un préstamo a 44.000 millones de dólares que se va a ir desembolsando. O sea, lo que hace el Fondo Monetario te dice, bueno, mira, yo te doy la plata, vos pagá y a la vez te voy viendo a ver cómo generar las condiciones para que yo te pueda pagar. La descompresión es importante, me parece, desde lo económico, más allá de las críticas que pueda tener y como venía el gobierno, haber salvado el default. Me parece que cambió el clima, que esto ha dado en esto de la baja del dólar. Hoy se lo enchastraron un poquito igual. No, hoy se lo enchastraron todo. Se lo enchastraron todo de la política y le tiraron encima un balde de cemento. Digamos, y hay que ver... Yo creí que ibas a decir otra cosa, mirá. No, bueno, ahí estamos, ¿no? O sea, dos temas que hay que están en la discusión. Uno es el tema de, bueno, ¿cómo vas a hacer para conseguir los dólares si no devaluás? Eso es algo que el ministro Guzmán dijo, vamos a ir devaluando de a poco. Y la otra es el tema de cómo bajar los subsidios, que es el corazón del problema, cómo bajar los subsidios de la energía, para lo cual tendrías que aumentar las tarifas por encima de 17 a 20% para la tarifa de luz y gas, como ya se anunció para este año. Para justo los funcionarios 17 a 20%, cuando tener una inflación del 50%, ya... No, claro. Justo los funcionarios de energía son cristianistas también, Basualdo, Daniel Martínez. A ver si renuncian, desacuerdo con... Ya no han renunciado. ¿Vos crees? Guzmán pidió la renuncia de Basualdo ya hace un año y pico. ¿Y quién está más cerca, dice? ¿Guzmán o Basualdo? No sé, pero Guzmán... pregunta. Basualdo sigue en su puesto. Guzmán también, Guzmán con el acuerdo se tiene que quedar ahora, ¿no? Un tiempito. Y sí. ¿Y si no se lo votan en el Congreso? Ahí estamos en problema. Otro escenario. Estamos en problema. Un dato no menor, perdón. Porque Adelante, no lo pude adelante. decir antes, es que el escenario del Frente de Todos va a cambiar también lo que hagan otros bloques. Hay que recordar que, por ejemplo, no sé, Florencio Randazzo dijo que la vicepresidenta se exprese. El bloque de Consenso Federal, que es el bloque de Schiaretti, que es un gobernador ahí corrido, peronista, pero no kirchnerista, ya adelantó que ellos se abstienen, que van a dar quórum, facilitar el voto, pero muchos estaban esperando qué iba a hacer el Frente de Todos, para no quedar ellos avalando algo que si el Frente de Todos no lo avala, va a cambiar también la perspectiva. No, pero, a ver, yo, más allá que sean matices e interpretaciones, me parece que ninguno de nosotros tiene duda que no debe haber una gran diferencia de pensamiento entre lo que expresó hoy Máximo Kirchner en su carta y lo que piensa la vicepresidenta. No. Después puede no estar de acuerdo con la renuncia de Máximo a la jefatura del bloque. Es probable. Claro, pero en el núcleo del pensamiento de lo que dice Máximo hoy, no creo que haya mucha diferencia. No, y es más, el propio presidente hoy tuvo que reconocer que Cristina le marcó las diferencias igual que Máximo, porque Alberto fue monitoreando con Máximo en una reunión la semana pasada en Olivos, el jueves, en la charla, y lo estuvo monitoreando telefónicamente con Cristina, y todo lo que recibió de ambos fue lo que vos decís, el rechazo a este estilo de acuerdo que recién detallaba Daniel. Claro. Sí, a mí siempre la duda que me queda es cuál es el otro estilo. Bueno, que fue una debo reconocerle, uno que lo trata siempre con cierta dureza, Aníbal Fernández. Bueno, Aníbal tuvo una frase dura contra los críticos del acuerdo, ¿no? Vayan a laburarle. Efectivamente. No, y dijo algo más, dijo, bueno, me gustaría que propusieran, bueno, si no es esto, ¿qué proponen ellos? Ese es el tema. Ese es el tema. Y ahí hay un vacío grande. Bueno, lo que te puede decir el kirchnerismo es lo que hizo Cristina, ¿no? Subir el gasto público, ¿no? Como lo hizo del orden del 30 al 40 y pico % del PBI, que es como la base del problema que tiene la Argentina en materia económica, que es un gasto público muy, muy alto,
que no tenés cómo financiarlo. Aumentaste los impuestos y lo financiás con emisión. Y la emisión te genera esto, ¿no? Una Argentina que el año pasado tuvo una inflación del 50,9% y este año va para más. Bueno, mañana tenemos... Jaleo. Qué lindo. Jaleo. Jaleo. Va a estar lindo la Marcha. tribuna. Sí. El presidente dijo que estaba de acuerdo. No, el presidente, hoy yo no puedo decir, ya lo había dicho, seamos justos, no es que lo haya dicho hoy. A ver, para el presidente, si pudiera mañana iría él con una pancarta, porque en la circunstancia que está, necesita ver si puede achicar no es la mejor circunstancia. achicar un poco la brecha. Lo que me parece a mí que a lo mejor mañana eso de la Corte es como una válvula de escape del sector más crítico del kirchnerismo y guarda que no se escuche algo que exceda a la Corte Suprema, ¿no? ¿Vos decís algún cambio contra el Fondo Monetario? Por ejemplo, efectivamente. Sí, lo va a ver, me parece, ¿no? Y Eve ya lo dijo. Ya lo dijo Eve y Luis Delía se cansa de decirlo. Vos decís que Máximo quizás adquiere una presencia importante en la marcha que sería con el tema judicial, que también lo incluye a Máximo. No, absolutamente. En este caso, el tema de la incluye a Corte. Máximo, incluye a su madre, pero me parece que es un condimento su renuncia y su crítica o su postura frente al acuerdo con el fondo que puede potenciar esto, ¿no? Después, no tengo muy en claro, Jazmín esto lo tiene muy claro. ¿Ah, sí? No tengo muy en claro cómo sería la contramarcha. Bueno, se está organizando porque la para el oposición, jueves. la oposición dice que no participa. Es como esta del oficialismo, que no es del gobierno tampoco, pero la Pero no es del convocan gobierno, otra pero y después se apoya. el viceministro de Justicia salió a hablar. Por eso, la oposición, digo, Juntos por el Cambio sacó un comunicado durísimo hablando de que es una actitud de golpe, directamente. Se presentó un proyecto hablando de que es un golpe blando, que lo firmó Milman, María Eugenia Vidal y varios, es un proyecto de declaración. Digo, me parece que va a contar con el mismo condimento de que no lo convocan, pero van a terminar apoyando. Lo que yo quería agregar también es que esto de la Corte se da justo en el marco de que empiezan las sesiones extraordinarias en donde se tenía que tratar el Consejo de la Magistratura. La reforma del Consejo de la Magistratura, que tiene como eje de discusión si la nueva composición la va a presidir un juez de la Corte Suprema o no. Así que, digo, en medio de esto se tiene que debatir ese proyecto que, bueno, tiene que ser en extraordinarias y que es el único proyecto que realmente tiene urgencia porque, como siempre decimos, tiene un plazo que lo fijó el fallo de la Corte. Difícil que se pueda cumplir en abril, ese plazo. muy difícil. Y con este clima que se ha generado hoy, sobre todo en el oficialismo, complicado. Igual la Corte, yo creo que los jueces de la Corte están casi agradecidos de que personajes procesados, condenados como Vudú, Zanini, Luis Delía, otras caras como Eve de Bonafini, la gente cercana a Milagro Sala, marche pidiendo su cabeza, les hacen un gran favor delante de la sociedad. Sí, yo pienso lo mismo. Pero bueno, es una catarsis que el kirchnerismo... Digo, el Fondo Monetario divide esto al sector duro, lo junta. Totalmente. Bueno, veremos qué pasa. A ver si compensa o no compensa. Vamos a ver si compensa. Nosotros tenemos que ir a un corte, Daniel. Sí. Bueno, dale. A la vuelta tenemos... Hay muchas cartas hoy. Ya venimos. Ya volvemos. Y estamos, Daniel. Estamos de vuelta. Impresionante. Vos sabés que estaba mirando la planilla. Y bueno, vos llevar ese cálculo. No, pero viene muy cargada la premiación, ¿eh? Sí. Bien. ¿Cómo te gusta a vos? Bueno, claro. A mí me gusta más el... Yo estoy esperando un ancho de espada. Espero que haya... No, ancho de espada no hay. Te basto, algo. No, vamos con la... La Argentina está un poquito complicada como para ancho de espada. Para dar ancho de espada, no. Vamos con la primera, director. Ahí viene. Bueno, va. Arranquemos bien. Es muy dura. Muy dura. Bueno, después vamos a ir mejorando. 4 copas para 2, o sea, 2... Sí, bueno, es un tema complejo. A ver, volvemos siempre con el tema de Santa Fe, particularmente de Rosario. 30 homicidios en 30 días. 5 en los últimos 20 días ligados a personas vinculadas a el narco con arrestos domiciliarios
de Penitenciarías Federales. Esto es la señora María Laura Garrigós de Rebori, la titular del Servicio Penitenciario Federal. Por eso se lleva la mitad del 4. Después lo pasamos al gobernador. El gobernador cambió 7 jefes de policía en 2 años. Sí. Y no logra solucionar ningún problema. Este fin de semana hubo un episodio tremendo en una localidad que está muy cerca, a 10 kilómetros de Rosario, donde asesinaron a un matrimonio de una nenita a la salida de cosa que yo, la verdad que no sabía que existían los casamientos de narcos. Una fiesta de casamiento de narcos. Había una cuenta pendiente, cuando salían del casamiento mataron al padre, a la nena y a la mujer, la dejaron adentro de un auto y la mataron calcinando e incendiando el auto. La verdad, un desastre. Y no se ve ningún tipo de reacción que no sea el lamento. Y ya a esta altura, la verdad que incluso para el gobernador Perotti, el lamento no alcanza. No alcanza. Vaya un 4. Va al 4 para los 2. Por cierto, muy doloroso. Vamos con la siguiente. Bueno, ahora sí. Bueno, esto es estelar. Esto es estelar, ¿eh? Si es lo que yo creo, me puedo equivocar. Si es lo que yo creo, es estelar. Es estelar. Es estelar. Claudia Bello. Digo... Bueno, yo creo que entiendo que hay cosas mucho más importantes como la que planteaba el diputado Máximo Kirchner hoy, que no está de acuerdo con... Ahora, el kirchnerismo que se dedicó a destruir al menemismo todo lo que pudo, termina nombrando a quien fue un ícono del menemismo en la década de los 90, Claudia Bella, en el ARSAT. Sí. Bueno, maneja el tema de los satélites. ¿Qué tema? Claudia Bello. ¿De los satélites? ¿No? ¿Desde cuándo? ¿Puedo decir que no? No, a lo mejor sí, pero yo no lo sé. La boca. Pero, y vos decís que ahí... No sé, qué sé yo. Está lleno de satélites. Se debe formado para manejar el SAT. La verdad que es una cosa increíble, pero, a ver... Bueno, logró un... El problema lo tiene nada más. Claudia Bello, en su final, en su otoño, o sea, respetuoso, en su otoño tiene otra vez un cargo en el Estado y algo le va. Auto, chofer, pic, vaya el oro para... ¿Dónde está la oficina de ARSAT? No sé, no sé, pero bueno. Se la va a mandar bien. Vaya, con respeto. Vaya para la señora Bello. Por satélite. Sí, señor. Vamos por la última. Vamos a la última. Digo, ancho de oro. Muy bien, qué generoso. ¿Viste? Estás hoy, Van der Kolk, por Dios. No, esto es todo tuyo. Dale. Bueno, este ancho de oro en realidad era por todo el default. Si estuviera Máximo Kirchner acá, nos pega. Sí, bueno, claro, bueno. Evitaron el default. El viernes anunciaron un principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Pagaron 717 millones de dólares el Banco Central. Mañana va a pagar otro tanto y se evita el default. Un acuerdo de entendimiento con el fondo que implica bajar el déficit, bajar la emisión, apurar un poquito el dólar, subir las tasas de interés. Pero bueno, implica no entrar en default, que era lo más temido en materia de la política económica, me parece, y de todo el sector privado y de la gente que trabaja todos los días en el sector privado, el tema de, bueno, evitar el default para que la Argentina no fuese descalificada y entrase en un limbo de muy difícil futuro. Yo creo además que si repasamos los 2 años, debe haber sido el gesto más audaz del presidente estando en desacuerdo con la vicepresidenta. Sin duda, me parece. De lo que ha habido en los 2 años. Bueno, generalmente la vicepresidenta le marcó la línea, va por acá, va por allá, esto no, esto sí. Pero el fondo no alcanzó. Y acá es como que vio el límite y el hijo... Como dijo Pelle, estaba el precipicio, ¿no? Sí. Vio el precipicio, la soga al cuello, demasiadas figuras de estar al límite y bueno, ahí fue al límite, jugó al fleje. Le costó hoy la titularidad de la Cámara de Diputados. Esperemos que la soga se la pueda sacar de nuevo, porque se la puso Máximo hoy. Habrá tiempo para eso. Esperemos. Mañana en la política, nosotros volvemos el lunes. Sí, señor. A la rosca. Chao, buenas noches. Buenas noches. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso,
A la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cumplimos años. Y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. POSPE. 25 años dedicados a cuidarte. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Verano en Córdoba. Vení. Conectá. Recarga. Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. No dejemos de cuidarnos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires